Bienvenidos al Prompt. Antonio Díaz Araujo, ¿cómo estás tú? Modo mundial. Modo mundial, sí. Eh, ¿Ya tenés todas las láminas del álbum? No, pero he gastado en un montículo que está ahí listo. Oye, para... el otro día veía imágenes, como no me acuerdo si era el Parque Arauco o algún otro mall, en donde había una zona de intercambio de láminas. Y eran como 1000 y tantas personas cambiando láminas. Yo me acuerdo de mis tiempos. Me sale como así, como sureño, pero me acuerdo de jugar cachipún con las láminas. Claro. Va a dar la vuelta. Y uno que le ponía el dedito, va a dar las vueltas más. Y todas estas técnicas. Como que esa es una moda que no pasa, pero ahora el negocio es raro porque es cada 4 años, digamos, ¿no? Cada 4 años y esta vez son nada. O sea, cuando me enteré la cantidad de láminas, no es 60, ¿no? Y hay algunas que son solo de nuestro auspiciador, Coca-Cola. Tienes que comprar varias Coca-Colas. Sí. Invitamos a Coca-Cola a ser parte. Claro, de nuestros auspiciadores. Pero lo divertido de las láminas es que como que la gente dejó el teléfono. No, pero es que no dejaron tanto el teléfono porque hay unas apps que efectivamente te dicen cuáles son las que te faltan y todo lo cuáles son las demás. difíciles y todo. Pero el otro día entré a una librería y dije, Chile está leyendo. Una cosa. Y eran puros niños comprando láminas y pegando las láminas en los álbumes, digamos. Qué entretenido. ¿No? Bueno, está bien, es parte del juego. Hemos recibido muchos comentarios, muy felices, le agradecemos a todos por aquello, por ese comentario, y también para los mala onda y los trolls de siempre, porque también desde la crítica uno aprende, ¿no? Desde el fracaso, ¿no? Siempre. Levantarse siempre es la tónica. ¿Cómo te ha ido con tu IA y con todos tus avances esta semana? Volvió a hablar en Che. Volvió el argentino en todos los proyectos, me ponen los textos. Hay algo que pasa en esto que es como medio agotador, que por más que tú pongas... Hay algo que yo hago en los prompts que son, al principio de cualquier proyecto, yo digo, oye, no inventes nada, todo está basado en datos, baja toda la data, no me interesan muestras, porque es muy bueno para decirte, hago los top 10, hago los top 30, y yo digo, no, yo quiero todos. Y una de las cosas que le digo es, yo vivo en Chile, los clientes son chilenos, si vas a usar el lenguaje informal, que sea por lo menos chileno. Claro. Y como que cada cierto tiempo se da cuenta que, oh no, lo siento, me acabo de equivocar, creí que estabas en Argentina de nuevo. No, es como una pelea permanente. Ya. Hay algo que estoy haciendo que no... Tal vez una señal, me dice, andate a vivir a Argentina, ¿viste? Ahora, tengo un amigo que el otro día me respondía los mensajes en moto y entonces, no sé si es Siri o alguna inteligencia, no tengo idea si tiene Apple o tiene algún Android, pero él escuchaba los mensajes y me respondía de vuelta con un audio que se transformaba en mensaje de texto. Y era, si vos crees... Entonces le dije, ¿qué te pasa? Digamos, ¿no? Y me dijo, no sé qué hace, pero todo lo que hablo me lo traduce al argentino. Claro. Le dije, debe estar en modo mundial, digamos, ¿no? O sea, mi mayor cariño por todos los amigos argentinos y todos mis amigos argentinos, excepto en temporada mundial, porque ya saben que hay una rivalidad. Ni Copas Américas, ni clasificatorias. Hay una rivalidad innata. Una sana rivalidad. Sana rivalidad, que solo nos deseamos la muerte y nada más. Claro, pero... Sí. Claro, pero bueno, ¿qué entre hermanos qué? ¿Qué esperabas? ¿Viste? Claro. Pero uno acá está tocando un tema que es justamente el título de este podcast, que es como antes te adaptabas a la tecnología y ahora ella se adapta a ti. Esto es como estamos ahí, ¿no? Sí. Claro, porque si uno va a la historia tecnológica de los últimos, vamos a decir, 30 años, 40 años, tú tenías que aprender el algoritmo o la tecnología o lo que tenías que hacer. Y ahí tenías destrezas en esa tecnología. Entonces, ahora, si querías, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá con el primer teléfono, ¿no? O sea, igual era como una de esas almejas y decía, ¿cómo leo los mensajes de texto? Y se perdía con eso. O se me desapareció Netflix de la tele. Cosas que le pasaban porque los controles remotos eran como lanzadores de misiles, una cuestión llena de botones que uno no ocupaba. Digamos. Mi madre que escucha este podcast es como un saludo para ella. Un saludo para ella. Un abrazo más bien. Es divertido porque yo lo llamo el archivo secreto X, ¿no? Que es cómo todos sus aparatos logran desconfigurarse de una manera
que no se me ocurre. ¿Qué hiciste? Entonces cada vez que Retrocedamos voy, sobre tus claro, pasos. entonces cada vez que voy a su casa le parto preguntando, mamá, ¿qué no está funcionando? Y ahí viene la lista. No, Claro. mi teléfono dejó de hacer eso, mi computador ya no hace todo. ¿Pero por qué? Yo se le preguntaba a mi mamá está enchufado y se enojaba con eso. Claro. Pero Tal ¿cómo cual. me dices eso? Bueno, Por supuesto que está enchufado. Y la técnica que yo siempre le digo es desenchufe, enchúfalo de nuevo. Entonces ella me dice, y ya hice lo que me dice siempre. Entonces yo voy y le digo, computador 1, mamá 0. Y vamos anotando el marcador. Pero Entonces en algún momento pasó, yo tengo muy claro que cuando llegaron los teléfonos, los smartphones y sobre todo los touch, la intuición que estaba en ese diseño evitó que la gente tuviera que aprender muchas cosas y era mucho más fácil. Mi mamá con el teléfono almeja y teclado no servía para nada, digamos, no tenía que pedir todo el rato ayuda, pero cuando le pasamos el primer touch, esta persona, adulto mayor, 80 años, fue capaz de intuitivamente llegar a donde quería llegar. Había una capa de diseño que ¡pop! Subió, ¿no? Que es como esas cosas tecnológicas en donde va desapareciendo la programación, la tele ya no se cambia con el control dentro de la televisión, el control remoto ya no es una cuestión difícil y ahora los controles, como decíamos hace un tiempo, tienen 3 botones y sería, digamos, claro, ¿no? y son todos touch, ¿no? Como que todos tú touch. movís para el lado. Claro. Todo es intuitivo. Cuando llegas a eso, ya dijimos, ya, más o menos está bien. Igual el software era un tema complejo, ¿no? Abrir una cuenta, a pesar de que nosotros encontrábamos que era fácil. Pero cuando llega el mundo de la IA parece abrazarte a ti y adaptarte a ti, moldearse en torno a tus requerimientos. Y eso es algo que no habíamos visto. Claro, el concepto de que yo le pueda hablar a la IA o escribir cualquier cosa en una caja de texto y que él me responda básicamente lo que yo quiero ver es la mejor adaptación que hay de tecnología, yo creo, en la historia de la humanidad. Eso supera cualquier manual de usuario. ¿Y eso cuántas capas tecnológicas no estamos viendo en tu perspectiva como ingeniero? O sea, el mejor ejemplo de esto o sea, el mejor, cuando uno dice el mejor es como suena soberbio, ¿no es cierto? Pero soberbio, te doy permiso. El ejemplo, gracias. El ejemplo que más me ha llamado la atención de esto es el ejemplo de Microsoft. Microsoft en los años 90, y gran parte de nuestros auditores, porque nosotros llegamos a un público joven que ya es CEO, claro. Por lo tanto nacieron del Generación 98 en adelante, claro, o una cosa así. Z, digamos, ¿no? Claro. Microsoft, empresa fundada en los 70, que en los 80 se multiplicó múltiples veces, y en los 90 cuando lanza Windows, en particular cuando lanza Windows 95, uno no se acuerda, pero uno compraba Windows 95 y venía en una caja. Y primero había Windows 3.11, que lo que venía eran sendos disquetes. Yo creo que eran 20 disquetes para poder instalarlo. Me acuerdo ibas, del Aldus Freehand y PageMaker. Exactamente. Y que tú ponías un disquete, se descargaba, ponías el otro, y literalmente tenías que tener un manual de tu cabeza y alguien más o menos especializado para poder instalar. Yo me acuerdo haber instalado Windows en varios computadores de varios tíos. Porque era el driver no funciona, hay que encontrar el driver y que la pantalla no se prende y que la tarjeta no es compatible con la tarjeta madre. Y en fin, habían muchos problemas. Pero la gracia que tenía Windows es que venía con un libro adentro, que era el manual de Windows. Y era una parte no menor del costo de Microsoft. Es decir, el software de por sí solo era copiar cientos de miles de disquetes. Después, copiar cientos de miles de DVDs, de CDs. Claro. Y después copiar cientos de miles de DVDs. Pero el cambio productivo que existió en términos de costo para Microsoft fue que de tener que imprimir la caja, poner el manual adentro, poner los disquetes en varios adentro, idiomas. Había como el costo de construir el producto, ¿cierto? Que había una manufactura, es decir, poner la caja, poner el manual adentro, poner los disquetes y así sucesivamente, embalarlo y todo lo demás. Eso fue desapareciendo. Entonces, del punto de vista tecnológico, Microsoft, ¿qué se dedicó a hacer? Primero eran los CD, entonces ahora ya el manual iba como un PDF dentro del CD. Claro.
te evitaba la impresión, digamos. Y después me salté a que yo lo compro online y lo bajo. Y el manual está en línea. Ya. Y eso fue cuando la cloud, el sistema de las nubes empezó a funcionar. Claro, cuando el cloud empezó a funcionar, pero si tú lo miras con esta distancia, tú veías una tecnología que tardó 30 años en llegar a lo que uno vive hoy, que es que compro Microsoft 365 online y se instala y lo voy a usar en la nube. Claro. Sí. Eso no era antes, pues instalar Windows era una tarde. Me pasó el otro día con una cuenta que tengo de Microsoft, que me la da la universidad, pero que no me permite leer los documentos que tengo en el desktop, sino que me dice, no, su licencia es solo para ver en la nube. ¿Es un tipo de licencia de Microsoft? Y ahí quedé, yo empaté. No, Microsoft en esto tiene jugadas maestras. Esa licencia es solo en la nube. Y hay licencias de Microsoft solo para la nube. No podéis bajar la aplicación de escritorio. No. Es más barata, pero podéis ver solo cosas en la nube. Ahora, de verdad, si es que no se cae internet en estos años por un apocalipsis zombie, me da lo mismo, digamos, ¿no? Porque después bajo el documento y lo dejo archivado, pero toda la transformación de ese documento se produce en línea en una nube. Sí. Bueno, esta es la evolución de una tecnología que tardó 30, 35 años en llegar a la nube, que solo funcionara en la web y todo lo demás. Pero una tecnología que bien arcaica desde la perspectiva global, con lo que uno está viendo hoy día. Hay tecnologías hoy día para hacer PPT, está Claude, está GPT, qué sé yo, pero hay una que se llama Gamma, que es bastante moderna, te preserva el formato de la PPT y es bastante más flexible. Pero a mí me da la impresión de que la evolución de lo que estamos viendo hoy día con IA va a hacer que gran parte de estos software, que son los caballitos de batalla de Microsoft, se vean al menos complicados. Ofuscados de alguna forma. Claro, pero ahí hay un tema, ¿no? Y que tal vez nos podemos pasar al segundo, que era que tú tenías que adaptarte al algoritmo. Y ahí tú tenías que saber sofisticadamente cómo leer un Excel. Y ahora hay un montón de instrucciones de Excel, me ha pasado, que pasan a ser de la IA. O sea, yo reviso celdita y hago un montón de cuestiones, pero si antes reemplazó a la calculadora y metió cuestiones numéricas dentro del aparataje del Excel, ahora ni siquiera veo esas funciones. No, claro, y además que no solo reemplazó, sino que te las hace funcionar, porque era que era un cacho más o menos. O sea, que tenéis que arrastrar solo las tres celditas y poner no sé qué. Y ojo con los números de decimales y que te sume bien y que no hay un error en la fórmula. O en Word, cuando ponéis una foto y decíais para acá y te quedaba como distorsionado todo y la movía ahí 1 centímetro para allá y era un cacho, digamos, ¿no? Esto me lleva a una historia bien divertida mía, pero cuando yo hice mi tesis fue sobre algoritmos de data mining, lo que se llama hoy día IA y cosas por el estilo. No algoritmos, data mining es minería de datos, pero eran el algoritmo de inteligencia artificial para la venta en Telefónica Chile. Y yo hice una memoria sobre redes neuronales. Y yo siempre pensé que esa memoria, que me costó un buen tiempo hacerla, como 7, 8 meses hacerla, que cada vez que apretaba Enter en el computador para correr una red neuronal, estaba 4 días corriendo y después no me entregaba lo que yo quería, entonces tardaba harto. Pero tenía como 168 páginas el Word, pero no me imprimía la página 74. Entonces tuve que separar en 3 archivos el documento. De la 1 a la 73, la 74 sola, y de la 75 a la 168. Wow. Nunca logré imprimir. De la 1 a la 168. Nunca. No sé qué tenía el Word, no sé qué le pasaba. Y sé que cada vez que yo trataba de hacer algo se me ponía la famosa pantalla azul de la muerte, que esta como que grabaste. Yo terminaba grabando mi memoria como en un disquete, en el disco duro, después lo grababa en un DVD, porque ya había perdido tantas veces ciclos de que había perdido el archivo por la memoria, por la pantalla a la muerte, que sí, que no, yo ya... no podía ir. Cada como 1 hora tenía una alarma en el computador, graba. Ahora, me ha pasado también que en esta teoría de que la IA lo que hace es que hace abundante cuestiones que antes eran muy escasas, ¿no? Saber manejar alguno de estos software en el principio, en los años 90, como Word o todas estas cuestiones, era complicado. Claro, digamos, que era ¿no? el show del teclado, ¿no? Que era el show del teclado, que te sabía todos los comandos del teclado. Control no sé cuánto, Control S hace esto. Control o F1, F2, F3. Claro. Todo eso
el teclado desaparece, digamos, ¿no? Y te puedes quedar con funciones muy básicas. O sea, es que yo no me imagino el problema de la página 74 hoy día sin que yo ponga el archivo y diga, no me está imprimiendo la página 74. Dime qué mierda pasa claro, en la página 74. Y lo más probable es que la inteligencia artificial te diga y te resuelva, sí. No, tenía un problema con un marcador la adentro máquina te oculto. responde. Claro, exactamente. Entonces, a eso voy yo. Vivimos todo el año, toda la década del 80 en que con suerte tenía un lugar donde llamar. Todos los 90 en que tenía un helpdesk que llamaba a alguien que sabía algo. Claro, sí. Todos los 90 en la casa de no sé quién. Todos los 2000 en que había algún chat de algún tipo con alguien o un preguntas frecuentes en el sitio web del software que tenía ahí. Y empezaste el 2021 en que eso seguía siendo más o menos lo mismo. Es decir, no tenía mucha evolución y ahora no vas ni siquiera al sitio del problema que tienes, sino que le preguntas al... Claro, a tu asistente, a tu agente. Ahora, dentro de eso también hay un problema, porque ya llegamos a este punto, a este estado, ¿no? En donde tenemos esta tecnología que se adapta a nosotros. El problema es que es una ilusión que se adapta a nosotros y estamos creyendo que está adaptada, pero en realidad lo que estamos haciendo es entrenarla, hacer interacción, hacer un montón de cuestiones y tratar de descubrir y revisar mucho el trabajo para saber si no está alucinando o si tomó una fuente equivocada o asumió algo que no debía, ¿no? A mí me pasó el otro día con un perfil de un entrevistado en donde asumió y mezcló dos personas con el mismo nombre. Entonces, pero me di cuenta revisando que en alguno, como en la página 74, había mezclado el personaje, pero porque la fuente a la que había hecho no tenía el segundo apellido. Entonces, ok, aquí hay un problema, pero le pedí que lo resolviera y lo resolvió al instante, ¿no? Esto no es, fíjate más, ok. Esto es como... ok, digamos, ¿no? Yo creo que a ratos sí se adapta a ti y a ratos como que no. Yo creo que el tema del hablarte como argentino es un bug fuerte. A esta altura yo ya creo que es un bug que esconde algo mucho más profundo que no sabemos. Sí. Hay algo detrás de esto que yo no me calza nomás. O sea, o lo estáis sobreentrenando con data argentina por sobre todas las demás, porque tampoco te habla en mexicano, pues podría hablarte en mexicano, ¿no? Sí. Mexicano y ahí uno customizado a México, por decirlo. Empieza a hablar, ¿no? Si estuviera en México me hablaría como mexicano, pero no ha estado en México y te habla neutro. Entonces uno es como estas cuestiones pre-IA, en donde te aparecía publicidad de viajes a Brasil porque tú comentaste, buscaste algo, te detuviste, como una traza digital que determinó esto. Pero pareciera ser que este es un bug que está metido dentro de la programación de Claude o de ChatGPT, más que la interacción contigo. Y ahí es donde yo digo, yo me he tenido que adaptar al algoritmo en varias de sus versiones, Gemini, GPT y todos los demás, en forzarlo a decir, estoy en Chile. No son las 3 de la mañana en Chile. Yo estoy en Chile y ahora son las 12:45. Sí, porque si no me está poniendo en un uso horario que yo no tengo idea dónde es, pero... Sí, como que asume algunas cosas sí, es verdad. Que no tienen que ver con la IP donde yo estoy consultando, nada. Es bien particular, ¿eh? El otro día le hice un ejercicio con Claude, que era... Claudio, con don Claudio. Saludo a don Claudio Chanon, que debe estar escuchándonos en este momento en algún lugar y que me lo mandó un amigo, ¿no? Y que una cuestión que se ha compartido, que es ¿cómo es tu perfil para tu agente? Preguntarle a tu agente. Entonces dice, necesito hacer una auditoría de tu memoria sobre mí. Dime todo lo que tienes guardado, mis preferencias de estilo, mis formas de trabajar, mis criterios, mis correcciones habituales, mis intereses y cualquier otro patrón que hayas identificado sobre cómo me comunico o cómo tomo decisiones. Organízalo por categoría y sé lo más específico posible. Y me respondió, y efectivamente tenía problemas. Asumía cosas... Había tomado cosas que las inventó él. Sí, había tomado cosas que inventó él o había asumido cuestiones que le tuve que corregir diciendo, no, pero en esta conversación acuérdate, digamos, ¿no? ¿Sí? Y hay un tema con la memoria que lo podemos tratar en otro episodio, pero hay un tema de cómo te perfila y ahí me di cuenta inmediatamente de lo que alucinaba, de lo que asumía
y de lo que yo le había entrenado, que debe ser como el 70-80%. Claro, esa es la parte generativa que uno ama y odia. Uno ama cuando está buscando algo y uno odia cuando quiere hacer algo específico. Sí. Cuando tú quieres hacer algo específico, verídico, que no quieres que alucine y todo lo demás, es como el siguiente paso que tiene que dar la tecnología. Hay que hacer muchos atributos técnicos para que no invente. Tenés que hacer markdowns, que son como esta forma de marcar para que la IA entienda cuál es el texto que está leyendo. Los embeddings, que son como decir qué cosas son parecidas y qué cosas son distintas dentro del contexto que tú le estás dando. Pero esta parte generativa me encanta porque me hace creer, no más que me haga creer, me hace ver cosas que me costarían muchas búsquedas de Google encontrarlas y mucho tiempo. Sí. La odio cuando ya definí lo que quiero hacer y me sigue llevando por caminos que es como el perro, ¿no? Que tú estás paseando al perro y vas paseando al perro y de repente te tira el perro para un lado, no, es que quiero leer este árbol. Y tú querías avanzar amigo, derecha y te llevan. No sé si sabes que el olfato para los perros... Claro, es importante. Tengo que explicarte. Sí, es verdad. Ahora, dentro pero la mejor analogía para mí es la del perro. El otro día estaba paseando a mis perros y decía, esto igual que cuando yo tengo una idea fija que quiero dar la vuelta en la cuadra. No, espérate un poco. Sí, no, para un segundito. Quiero resolver esto primero. Acá llegó alguien nuevo, acá hay un olor nuevo, que por favor, espérame. Espérate que tengo que dejar mi marca acá. ¿No? Parece que alguien está comiendo del tipo de galleta que yo aprecio. Y que yo aprecio. Ahora, dentro de esto, cuando en este darse cuenta, hay una cosa muy rara, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos metidos dentro de lo que es early adopters de la tecnología, tú desde el lado de la ingeniería y del data science, yo desde el lado de la narración. Y nos hemos metido en esto y nos hemos sorprendido de lo mucho que avanzan proyectos. Hoy día a la mañana un cliente me dijo, ármame un newsletter, me mandó un Word y se lo devolví con infografías, con un montón de cuestiones, cosas que me hubiera demorado muchísimo. Y uno dice, oh, estoy traicionando a un diseñador acá. Y después dijo, bueno, pero si el tipo lo quiere a la una, no, y ningún humano me hubiera respondido. Y cosas por las cuales probablemente si quisieras ser un emprendedor o un independiente, en el pasado te habrías dicho, pues, voy a tener que contratar a alguien. Sí. Porque no me da. Claro. ¿Cierto? Porque no podía estar en un llamado y mientras corrís algo... O sea, ese concepto no existía. Claro. Y ahí es donde yo encuentro que ayuda a todos los personajes que como nosotros que tienen dificultades de concentración. La liga del déficit atencional, por claro, supuesto. Y nuestros auspiciadores acá hay una oportunidad de 2 niños símbolos jóvenes. No dejen de... A lo mejor hay algún tipo de medicamento, ¿no? Claro, empieza con R y termina con N, claro, que nos podría ayudar. Acá, si es que ponen aquí algunas Lucrecia. Ya, pero espérate. En ese sentido, creo que hay gente que va a quedar atrapada debajo del algoritmo, porque no tiene porque lo que tiene que haber acá es un trabajo intelectual, vamos a ponerle así, de saber preguntar, saber pedir, saber revisar tu trabajo, que es una característica nueva, porque es verdad que es rápido. Y saber decirle, no me importa eso. Claro. Te fuiste para el lado. Sí. Quiero esto, como Precisión. El foco, la persistencia, como ya aprendí todo lo que me queríais decir. Entonces, volvamos como o sea, porque mi pregunta inicial en estos prompts, y acá yo ando a nuestros amigos del mundo ejecutivo, mi pregunta inicial es explícamelo como si fuera un labrador o un niño de 5 años, ya le he dicho acá. Claro, sí. Esa pregunta me encanta porque me lleva a conceptos súper complejos, a cosas fáciles de entender, y de ahí empiezo a hurgar. Pero cuando empiezo a hurgar yo le digo... Pero aquí ya tengo mi idea y yo quiero hacer esto. Así que graba esto en memoria. Y es una regla de oro. Esto es lo que quiero lograr. Y le digo explícitamente, grábalo en memoria, es una regla de oro. Porque si no, siento que no, yo me tengo que adaptar a él todo el tiempo, traerlo de vuelta. Ven para acá, compadre, de nuevo, vamos. Tenéis que lavar los platos. A ver, ¿en qué quedamos? Claro. Ahora, es cierto eso, pero yo pienso en las cosas educativas, ¿no? Pienso... en gente que se está formando, ¿no? Claro. Desde la gente que está en los colegios, en donde va a tener que, a pesar de que tenemos esta lógica como de sacar el teléfono o de cuando es una tecnología que está completamente
estamos debajo de la ola del tsunami, digamos, ¿no? Y hay gente que cree que se va a salvar alejándose del agua cuando no hay posibilidad de escapatoria. No, yo no lo veo posible. Lo hablábamos con Ernesto Laval hace unas semanas atrás, en términos de que hay que asumir de que este es un hecho de la causa. De que los niños tienen teléfono, Internet existe, la IA existe. ¿No? Si yo hago como una cosa separada y doy razones cognitivas, tal vez estoy haciendo una cuestión de estatus porque hay gente que no va a poder salir de esto. El tema es, ¿qué le digo a la gente que queda atrapada debajo del algoritmo, que no se da cuenta de que hay alucinaciones, de que hay adaptaciones, sobre todo los pequeños empresarios que dicen, voy a automatizar el trabajo y de repente es como claro, y le tira nuevos problemas. Le tira todo el archivo, todos los archivos que tiene a la IA y dice, ya, dime ahora. Es como un botón mágico. Haz tu magia, claro. Y que funciona porque te da una respuesta muy coherente, es verdad. Tengo un amigo que tiene una pyme que metió todos sus archivos de impuestos de los últimos 10 años y para hacer balance y cuestiones, y lo que le entregó no tiene nada que ver con su situación real, ¿no? Y dice, pero ya, ¿en qué momento me desvié? Es que es el problema, porque cuando tú tomas archivos del mundo analógico digital, por así decirlo, y lo metes en esto, y nos viene con un contexto súper claro lo que quieres hacer. Y ojo, que aquí hay un punto que quiero mencionarlo. La interfaz que ustedes ven, donde yo subo un balance, una hoja de un balance de 8 columnas, y la subo y le digo, explícame, claro, ChatGPT, Gemini, Claude, van y usan el mejor algoritmo que tienen ellos de tomar un PDF y identificar todo lo que está en la página. Entonces te sacan una conclusión maravillosa, cuya memoria de persistencia es cercana a cero. Yo estoy seguro que si tú tomáis la misma ventana de comunicación, 3 horas después, como que ya se le olvidó de lo que estaban hablando. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, súper bueno para experimentar, ¿cierto? Súper bueno para decir, oye, me hizo un análisis de un contador de Pricewaterhouse hermoso, con un montón de indicadores, me dice cuánto podría pedir de línea de crédito en un banco, cosa fabulosa. Cero persistencia. Entonces, si ahora yo voy y pongo múltiples años del balance, pongo la memoria de la empresa, pongo, qué sé yo, el LinkedIn de los ejecutivos, pongo los reclamos que tenemos de producto y servicio y todo lo demás, le digo, y dame un contexto de la empresa, va a inventar como loco. Ahora, ahí es mejor. Alguna IA parecía Notebook, ¿no? En donde yo pongo todos los PDF y me hace mapas mentales y me dibuja territorios, digamos, ¿no? Porque de esa manera puedo encontrar más bien las variabilidades y no los patrones. Digamos, los patrones ya están, estoy pagando impuestos, ya más o menos pagué todo acá. Pero ¿dónde están las inconsistencias? Es capaz de detectarlo. Yo le pasé, por ejemplo, el otro día en Notebook unos 10 documentos legales de principio del siglo XX por una investigación que estoy haciendo. Y fue capaz de decirme en la página tanto, en la página tanto, en la página tanto, se habla del mismo personaje y hay inconsistencia. Fui, revisé y tenía razón. Pero Notebook lo que hace es trabaja sobre lo que tú le pasaste. Le pone una reja. Va a buscar no, pues le pone una reja arriba. Sí. Claro, entonces Notebook en eso es súper bueno para analizar pero múltiples archivos de distintos formatos que tú crees que están correlacionados unos con otros y los pones ahí y te sirve para eso. El punto es cuando yo lo quiero llevar a producción, ¿cierto? Cuando lo quiero llevar a un sistema real. Sí. Yo creo que la experimentación es súper bueno, pero el punto es que imagínate ahora soy una AFP y tengo, desde que te inscribiste, todas tus cartolas de pago, los reclamos, estás cerca de jubilarte, cuáles son las opciones de jubilarte y le pido hágame un modelo. Sí, bueno, hay un tema, lo dijimos, ¿no? Hay un problema de las grandes empresas con gran data con el servicio al cliente, porque debería tener toda tu información, debería hiperpersonalizar y sin embargo asume cuestiones que no son ciertas. Es como la clásica del crédito hipotecario. Tú tienes una cuenta en ese banco, tienes una tarjeta de crédito con ese banco, has pedido créditos de consumo con ese banco. Cada vez has mostrado papeles de ese banco. Cuando pides el crédito hipotecario, te piden todo de nuevo. Se supone que el banco es el que sabe sobre ti.
Es el banco el que tiene que personalizarte y adaptarse a ti, se supone, ¿no? Y hay un montón obviamente, de resguardos legales y los créditos hipotecarios funcionan de una manera muy distinta a los créditos de consumo en todo tipo de términos, ¿no? Multifactoriales. Pero sin embargo a la gente le da la sensación de que el banco debería saber todo lo que te está pidiendo. Claro, y al final tú sientes que estás en una isla con cada uno de los servicios del banco. Y que después te dicen el comité, que es una especie de abstracto que tienen la gente del banco para decirte, no pasó ni el corte, amigo. ¿Ah? No llegó a comité. No llegó a comité. En realidad el riesgo nos dijo, sácalo para afuera. Mejor ciérrale la cuenta. Mejor ciérrale la cuenta. ¿Qué hace aquí como cliente? Pero el tema es que ellos deberían darte, hay muchos bancos que han avanzado en eso, pero no va a la par de cómo funciona el mercado. El otro día estaba viendo una entrevista a alguien que trabajaba en una compañía de seguro y daba crédito hipotecario en España. Y decía, el área de administración y finanzas, junto con el área de operaciones, determinaron que había 4 causantes de posibilidades de no sé qué cosa. El ejecutivo, cuando vas a hablar con el ejecutivo, te dice, yo tengo 320. Claro, desde el punto de vista de la ingeniería de datos que está acá, dice, probablemente 4. Claro, 320 probablemente, si tú las categorizas, llegas a 4. Entonces el tipo decía, que son básicamente, no te quiero dar crédito, no te puedo dar crédito, no tengo cómo darte crédito y te doy el crédito. Así como... Decía que la casuística era tal y tan humana que el aval se cambiaba en el último minuto. Y el aval era alguien relacionado y no podía hacerlo, y tenía que cambiarlo nuevamente, y cambiaban de aval 5 veces antes y tenían que decir, no, pero ¿cómo? Si no se va a caer el crédito, pongamos a cualquiera, y tenían que bypassear el sistema, porque si no se caía el negocio. Y eso, si tú lo escucháis, es habitual, digamos, ¿no? Es parte como de nuestro tinglado. No, el día a día, absolutamente. Es como parte de la excepción que mueve todos los negocios, ¿no? Que es como... Déjame hacer un reclamo en Twitter que va a ser más rápido que la mesa de Yuba y termina siendo más rápido que la mesa de Yuba. Cada vez que se corta la luz y están los alegatos en él y te dicen la luz será restaurada a las 11 de la noche y después la luz será restaurada a las 4 de la mañana. Y ahí lleváis 3 días y hay una máquina que te está diciendo cada 3 horas que en 4 horas más te soluciona tu problema. Estamos trabajando para usted. Cerramos con un tema que es como... Ok, algoritmo adaptado a ti, tú tienes que adaptarte al algoritmo solo los fines de semana. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que tiene que, por ejemplo, un CEO que nos está escuchando o un encargado de muchas personas sobre cuál es el criterio que tiene que adoptar acá? Yo creo que yo creo que el creer que el algoritmo se adapta a uno es una ilusión. Y al final nos terminamos todos adaptando al algoritmo. Yo creo que hay poca cultura de ser comprador de tecnología y ser un vil cambiador de tecnología y mañana quiero usar Gemini, vamos. Y déjame ver si este problema que antes no funcionaba en Gemini ahora funciona, vamos. Si ChatGPT, que lleva varias versiones que está detrás de todos los demás, ahora saca una nueva versión, déjame probarla. Y ese foco significa foco en tus datos. Ser dueño de tus datos es la clave del día de hoy. No, dueño de tus datos me refiero a preocuparse de que la IA lo que hace con los datos es ponerla en esta cañería de alta presión. Claro. Te cocina rápido. Claro, y data que yo jamás pensé que podía cruzar, entonces ahora la estoy cruzando y lo que hace eso con la cañería es que empieza a gotear de todas las partes donde podría gotear. Pues, si el dígito verificador en el sistema se ingresaba mal o tengo el root 8-0, bueno, el 8-0 va a aparecer ahora como tu mejor cliente. Muy rápidamente. Entonces, el foco en los datos, el foco en la calidad de los datos es lo que te va a dar la libertad, o sea, más bien es el que te va a empoderar a no depender del algoritmo y no tener que adaptarte a él, que es el error que siempre ocurrió en la tecnología, ¿cierto? Tenía mi ERP legacy, como lo llamaban, después llegó una multinacional y empezó a vender ERP a todo el mundo y al final la venta era como del mismo ERP que tenían antes, que no hacía todo lo que ellos necesitaban, pero que compraron la versión más barata que one size fits all. Claro, sí. Y al final, cuando tú miráis y habláis con gente que lleva 30, 40 años o 30 años en una empresa, te dicen, oye, el ERP que teníamos antes hacía todo eso que ahora no podemos hacer, que ahora planillamos.
para evitar esa suerte de dependencia de los sistemas y tú tener que adaptarte a ellos, el foco en los datos es clave. Porque te permite cambiar de plataforma si te deja de funcionar. Sí. Yo lo único que aportaría en esto, que me parece que hay que hacer una reflexión sobre que estamos pensando de otra manera con esto, ¿no? Nos está obligando a pensar para poder darle instrucciones a la máquina, cosa que antes hacíamos de otra forma, digamos, ¿no? Así como, por ejemplo, olvidamos los números de teléfono cuando ya son automatizados y están con el nombre de alguien. Ahora ni siquiera tienes el teléfono, digamos, ¿no? Sino que la inteligencia artificial hace todo el aparataje entre medio y llama e incluso puede simular tu voz, ¿no? Como lo hemos visto en los deepfakes, ¿no? Hace un par de años atrás, tal vez un poco más, una fundación que tenía que ver con gente con ELA, que una de las cosas que hacen es que pierden la voz, Sí. digamos, ¿no? Tenía un programa para que la familia, para que esa persona cuando perdiera la voz tuviera un programa que permitiera hablar con su voz a su familia. Mira tú, qué hermoso. Súper bonito. Pero el otro día vi que una inteligencia artificial programada para eso lo hace en 2 segundos. Claro. ¿No? O sea, tú hablas un texto, apretas un botón y después todo. Es otro canal de velocidad, es otra carretera. Es otra carretera. Bueno, ¿nos quedamos hasta acá o no? Quedamos hasta Estamos acá. como en buen tiempo, Mauro. Buen tiempo. La señora Perfecto. Alicia no ha bajado con el martillo. Así que quiere decir que estamos bien. Estamos bien. Sí. Hasta el momento, aquí, por lo menos sanos y salvos, los 3, Claro. acá sobrevivimos bien. Modo mundial, yo creo que algo deberíamos hablar de mitos en la próxima sesión. Este algoritmo de Claude Sí. que estaba por salir y salió y duró menos que un paquete de cabritas. Es raro eso, ¿no? Como eso. Yo alcancé a usarlo como 12 horas. Era maravilloso, pero Ya se no me está acabó. disponible. A mí también se me terminó. Sí. Pero deberíamos hablar de eso. Y Perfecto. por supuesto, nuestros auspiciadores, como siempre, muy agradecidos. Sí, por la confianza. La ¿no? confianza. Sí, depositada en nosotros. Claro, en el verano vamos a estar grabando desde Tahiti gracias al auspicio de ellos. Bien. Saludos a todos, chicos.